Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Dándole gracias a Dios, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad que me das para poder ejercer la voluntad tuya, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Bendito seas, grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este amanecer. Gracias por la salud de la familia. Gracias por la salud de los hijos. Gracias, Señor, por la salud de todos los amigos o hermanos, allegados, conocidos que están participando en el video. Gracias, Señor, por la salud de cada uno de ellos, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros que estamos atentos a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a los libros de Génesis. En los libros de Génesis, en el capítulo 32, verso 22, como prefacio tengo: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado del Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos lo que tenían. Así que se quedó Jacob solo, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque rayas el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondiendo Jacob, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dije: vi a Dios cara a cara, y fue librado mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, porque esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, el día del tendón que se contrajo, en el cual está el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, el tendón que se contrajo. Claramente vemos lo que nos habla en los libros de Jacob, en los libros de Génesis, en los libros 32, verso 22. Luchó con un varón, dice. Es probable que el varón que luchó con Jacob fue el ángel de Jehová, a quien a menudo se identificaba como Dios mismo. Cuando Jacob luchó desesperadamente con Dios por las bendiciones prometidas, Dios le prometió que venciera. Como vemos en los versos 28 que nos habla, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Claramente, como vemos ahí, sin embargo, Dios golpea la cadera de Jacob, como vemos en el verso 25, que nos dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Claramente vemos ahí que nos habla y como una advertencia de que ya no debía andar en su propia fuerza, sino que debería depender totalmente de Dios.
Y eso es que nos falta a nosotros, depender solamente de Dios. Y nosotros queremos hacer con nuestra propia fuerza todo. Todo queremos hacer con nuestra terquedad, con nuestro orgullo. Queremos hacer todo, pero no le pedimos dirección a Dios. Nosotros no le pedimos dirección a Él. Solo hacemos con nuestra propia fuerza. Pero nosotros, cuando leemos la palabra, entendemos que no dependemos de nosotros, sino de Dios. Porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la dirección y Él es el que nos guía en el camino. Así es, mi amado hermano. Claramente aquí, como vemos, Jacob ya no dependía de él, de su cuerpo, de él mismo con su fuerza, sino que dependía ya de Dios. Aquí lo acabamos de leer, que dice claramente, dice, como una advertencia de que ya no debía andar en su propia fuerza, sino que debía dependerse totalmente de Dios y caminar en dependencia de Él, como acabamos de ver en los versos 30 y 32. ¿Qué nos dicen los versos de 30? Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma, y cuanto había pasado por Peniel, le salieron el sol y cojeaba de su cadera. Claramente como vemos, porque esto no comen los hijos de Israel hasta que hoy, el día del tendón que se contrajo él cuando está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Claramente vemos que nos dice que ya no dependemos como advertencia de que ya no debería andar en su propia fuerza, sino que debería depender totalmente de Dios y caminar y dependencia de nuestro Padre Celestial. Claramente como también el nombre de Israel, el nombre de Jacob, que significa el engañador, astuto, ahora se cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios. A veces a los seguidores de Cristo se les llaman Israel de Dios. Como los que luchan con Dios, Dios no quiere que su pueblo sea pasivo, sino que busque fervientemente sus bendiciones y gracia. Claramente como vemos también en los libros de Lucas, vamos a los libros de Lucas. En los libros de Lucas, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Señor. Vemos en los libros de Lucas, capítulo 11, verso 5, ¿qué nos habla el Señor? 11:5 nos dice, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va él medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitar? Como vemos también, perdónanos nuestro pecado, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Claramente vemos en los libros de Lucas, capítulo 11, verso 4, perdónanos nuestro pecado, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas más en tentación, mas líbranos del mal. Claramente vemos lo que nos dice en el libro de Lucas. Y vemos también que nos dice, la noche de la lucha de Jacob con Dios dio por resultado que Dios bendijera su vida. De ese momento en adelante, él sabía que su vida y bienestar no dependía de sus propios recursos, sino de la ayuda, de dirección y bendición de Dios. Claramente, vea. Nosotros tenemos la bendición de Dios y tenemos la dirección, que si nosotros buscamos más de Dios, más el rostro de Él, buscaremos más, Él nos guiará más. Él nos guiará, ya no dependerá de uno, sino de la fuerza ya de Dios. Ya nosotros no, con nuestra propia fuerza no podemos.
Por eso que cuando nosotros tenemos problemas, ya los problemas para nosotros ya no existen, porque Dios coge los problemas, Dios no, Él pelea por esos problemas, Él dice, ya no es tu pelea, sino la mía. Y así es, todos problemas o circunstancias, o en vez de nosotros nuestras angustias, ya nosotros no llevamos esa angustia, sino ya Dios lo coge esa angustia. Por eso, cuando nosotros sabemos de la palabra de Dios y leemos de la palabra de Dios, nosotros entendemos que ya nosotros ya no luchamos con nuestras fuerzas, sino luchamos con la fuerza de Dios. Él nos da esa fuerza, Él nos lleva esa angustia, se lo lleva a Él. Problemas que nosotros tenemos en el mundo, Él se lo lleva. Las aflicciones, los problemas, todo lo dejamos a Él, en las manos de Él. Y Él es el que lleva nuestras cargas. Así es, mi amado hermano. Por eso hay veces que nosotros decimos, hay algunos que están angustiados de vez el trabajo o el dinero, y entonces nosotros en esa parte no estamos angustiados porque estamos en la mano de Dios. Así es, mi amado hermano, tenemos que seguir confiando más en Dios. Claramente, como vemos que nos dice aquí, dice, y de momentos de adelante él sabía que su vida, bienestar, no dependía de sus propios recursos, sino que de la ayuda, dirección y bendición de Dios. Más tarde Dios le recordó a todo descendiente de Israel esta verdad, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Ya nosotros con nuestra fuerza, por ejemplo, nosotros hablamos la palabra de Dios, ya ponemos la palabra, pero ya no es con la fuerza de decir ven y escucha, no. Solamente ponemos la palabra y ya el Espíritu hace lo que tiene que hacer. Claramente, como aquí nos acaba de decir, dice, más tarde Dios le recordó a los descendientes de Israel esta verdad, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como vemos en Zacarías, vámonos a los libros de Zacarías. Gloria a Dios, gloria a Dios. En los libros de Zacarías, capítulo 4, verso 6, ¿qué nos dice? Entonces respondiendo y me habló y diciendo esta palabra de Jehová a Zarababel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos lo que nos contempla aquí, nos dice claramente, dice, esto respondiendo y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zarababel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zarababel? Será reducido a llanura, él sacará las primeras piedras con clemencia de gracia y gracias a ella. Y vino la palabra de Jehová a mí diciendo, la mano de Zarababel echará y simiente de esta casa, y su mano de la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Porque lo que menospreciaron el día de las pequeñeces, le alegrarán y verán la plomada de la mano de Zarababel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Habla y más y dijo, ¿qué significa estos dos olivo y la derecha del candelero y de la izquierda? Habla aún nuevo y dijo, ¿qué significa? Los dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y respondiendo diciendo, ¿no sabes qué es esto? Dijo, Señor mío, no. Él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente tenemos dos testigos, que Él coge dos testigos de la tierra. Entendemos ahí esa parte. Y la victoria y la bendición de la vida de todo pueblo de Dios llega a la misma manera que los creyentes no luchen físicamente con Dios,
Puedes buscar fervientemente y pacientemente en las oraciones. Claramente, como vemos en Lucas capítulo 4, capítulo 11, verso 5, leemos lo que nos dice. Y le dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y va a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque aún un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo de dentro de él le dijo: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darle. Y os digo que aunque no levantes a darle por ser un amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo: pedid y os daré, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Claramente vemos lo que nos dice aquí. Es una palabra positiva que nos da nuestro Padre Celestial aquí, porque todo aquel que pide recibe. Cuando nosotros pedimos en oración, lo recibimos también, pero pidiendo y buscando y con fe, no solamente un día, sino que buscar todos los días al Señor, para que Él también nos ayude. Claramente vemos lo que nos dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Cuando nosotros buscamos la palabra, encontramos la palabra, pero buscando fervientemente, ¿ya? Porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Claramente cuando nosotros, hablamos la palabra y queremos recibirla y hallamos la palabra. Por eso dice claramente porque todo aquel que pide, recibe, y el que abre, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Claro. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, y le dará una piedra? O si pescado en lugar de piedra, o pescado en lugar de pescado, ¿qué dice? Le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo y le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará en Espíritu Santo a los que les pidan. Bendito y grande, maravilloso el Señor, cómo nos habla ahí. Confesar sus propios pecados y pedir perdón de Dios, como habíamos leído en Lucas capítulo 11, verso 4. Tener hambre y sed por su reino y su cercano presencia. Nosotros tenemos que seguir buscando el rostro de nuestro Señor para tener la presencia frente a nosotros y hablar con nuestro Padre, pero tenemos que buscar día a día. No solamente por una semana o 15 días, o porque estoy enfermo tengo que buscar, no. Constantemente hay que buscar de nuestro Padre Celestial. No creas que porque buscas 1, 2, 3 días se van a solucionar tus problemas, no. Más bien se van a venir más problemas porque el enemigo se va a alzar cuando tú comiences a buscar de Dios, comiences a buscar, a batallar por tu familia. Pero el enemigo también se levanta también, así mi hermano. Por eso igual hay que seguir adelante, luchando. Porque el enemigo siempre va a estar al frente, porque el enemigo siempre es el acusador de noche y día de nosotros. Él nos acusa día y noche, pero también tenemos un sumo sacerdote que nos defiende, es Jesucristo. Así es, por eso dice en Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos al trono de la gracia.
Así es, mi amado hermano, tenemos que pedirle. Y dice, como vemos también dice, y le abren y sed un reino, dice, y su cercanía y su presencia, desear realidad y poder del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice en los libros de Hechos. Así es, en los libros de Hechos. En los libros de Hechos tenemos en el capítulo 1, verso 8 nos dice, pero se recibirán poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo de Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado, él recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entró tanto él y se iban, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijo, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le había visto ir al cielo. Bendito y grande, maravilloso Señor. Gracias, Señor, esas palabras que nos pones en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Claramente también vemos lo que nos dice a través de toda la Biblia, se describe en forma de pacto relacionado de Dios con su pueblo, y la palabra aparece por primera vez, como vemos en Génesis capítulo 6, verso 18, y extiende hasta el Nuevo Testamento, donde Dios hizo un nuevo pacto con el género humano en Jesucristo. Al entender el pacto de Dios con los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob, se aprende cómo Dios quiere que vivan los creyentes en sus relaciones de pacto con Él. En el nombre del pacto especial de Dios, como se revela en la Biblia, es el nombre de Yahvé, como Jehová. Como vemos en Génesis capítulo 2, verso 4, en Éxodo capítulo 3, verso 14. Inherente en este nombre del pacto está la bondad de Dios y su interés redentor por la raza humana, su fiel presencia con su pueblo y su deseo de estar en comunión con ellos y ser su Señor. La promesa fundamental del pacto, de la promesa del Señor de ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. De esa promesa depende todas las demás promesas que forman parte del pacto. Quiere decir que Dios firmemente se lo obliga al mismo con su pueblo fiel para que su Dios y que ellos le den el amor de su gracia, protección, bondad y bendición. Claramente. Por eso tenemos que buscar más el reino de los cielos, buscar más de Dios, porque si buscamos el reino de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Pero primero tenemos que poner en primer lugar a Dios. Así es, mi amado hermano. Claramente también, como vemos en los libros de Hechos, capítulo 2, verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según su Espíritu le ha dado que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Hecho esto, truendo junto de las multitudes, y estaban confusas porque cada uno le oían hablar de sus propias lenguas. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno de nuestras lenguas en las que hemos nacido? Claramente vemos lo que nos habla. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
les daba. Claramente, ¿cuál es la importancia de que fueron todos llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Significa que el principio del cumplimiento de la promesa de Dios, derramar su Espíritu sobre todo pueblo al fin de que esté en esta época, como los últimos días de esta época ya habían comenzado ahora, y a todos se les confrontaba con las decisiones arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Los discípulos fueron revestidos del poder de lo alto y capacitados para rectificar y acerca de Cristo, para producir en los perdidos y gran convencimiento del pacto con relaciones del pecado y la justicia y el juicio de Dios, y para volver a su pecado a la salvación en Cristo Jesús, bendito y grande, maravilloso. Claramente vemos lo que nos habla nuestro Padre Celestial. Vemos que nos quiere porque quiere que no nos perdamos. Así es, mi amado hermano. El poder del Espíritu Santo, como vemos en los libros de Hechos, habíamos leído en el capítulo 1, verso 8, y en el capítulo 2, verso 4, del mismo libro de Hechos, inspira una vida de genuina fe y justicia. También podemos encontrar en Mateo capítulo 6, versos 30 al 33, que nos dice: Dios había tratado con Esaú y había puesto en él el deseo de la reconciliación con su hermano, y la actitud amistosa de Saúl fue la respuesta de Dios a la oración de Jacob. Como vemos en los libros, en los libros 32, en el capítulo 11, que nos habla, nos dice: líbrame ahora de las manos de mi hermano y de la mano de Saúl. Aquí está orando él, está pidiendo. Por eso nosotros cuando oramos también pedimos por nuestras familias, pedimos por los amigos, pedimos por aquellas personas que están mal, pedimos por aquellas personas para que Dios los levante de ahí. Porque también recordemos que Pedro dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo de la gracia que he recibido en Cristo te la doy a ti. Y muchas personas fueron sanadas en el nombre de Cristo Jesús. Así es, mi amado hermano. Por eso aquí claramente nos habla, mira, él estaba orando, Jacob: líbrame ahora de las manos de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No vengas acaso y me hiriera la madre con los hijos, dice. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por las multitudes. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano una presente para su hermano Esaú, y 200 cabras y 20 machos cabritos, y todo esto fue que le ofreció al hermano. Todo esto de aquí que podemos seguir leyendo en Génesis capítulo 32, verso 11, claramente ahí dice: líbrame ahora de manos de mi hermano, de la mano de Saúl, porque él veía en oración, y fue escuchada la oración porque llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: mi Dios cara a cara, y fue librado mi alma. Y cuanto había pensado Peniel salió del sol y cojeaba de su cadera. Así es, mi Padre Celestial. Esperando haberlo ayudado con estas palabras tan grandes y maravillosas que nos da nuestro Padre Celestial. Así es, mi hermano. Claramente, como vemos que Jacob siguió su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios. Claramente. Así es, mi amado hermano.
esperando haberlo ayudado con este crecimiento espiritual, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia. Démosle gracias por esta palabra que hemos recibido. Démosle gracias. Gracias, Señor, por estas palabras que hemos recibido. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a poner más fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a pedirte más en ti, a buscar más tu rostro, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que nosotros somos débiles, Señor, ya que nosotros dejamos ganar de la carne, Señor. Pero ayúdanos espiritualmente a buscar más de ti, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, estas palabras que nos das. Ayúdanos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Ábrenos, Señor, nuestro corazón para que entre esta palabra a nuestras vidas y nos ayude, Señor, y nos ayude a meditar y a ponerlo en práctica estas palabras, Señor, y a poner, Señor, la mirada más en ti, Señor, buscar más tu rostro, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, gracias, papá, gracias, papito lindo, gracias, Señor mío, por el mensaje que nos das día a día, Señor. Gracias, Señor, gracias por la salud de nuestra familia, gracias, Señor, por la salud de las personas que están viendo este video. Gracias, Señor, para cada uno de ellos. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces por cuántas cosas estamos pasando, Señor, pero ayúdanos, Señor, a soportar. Ayúdanos, Señor, danos más fuerza, Señor, para poder seguir adelante buscando más tu rostro, Señor. Gracias, Señor, bendito sea y grande, maravilloso, Señor. Señor, también te doy gracias por cada cosa que estoy pasando, por cada problema que estoy pasando, Señor. Te doy gracias a ti, Señor. Gracias porque me das esa fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor, y buscando más y dependiendo más de ti, Señor, ya que con mis propias fuerzas no puedo seguir adelante, sino que tú me das esa fuerza para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papito lindo, Señor mío. Antemano me despido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga. A usted y toda su familia, mi amado hermano.